Cordial saludo para todos. Mi nombre es Jorge Alexander López García. Tengo 31 años. Vivo en la ciudad de Manizales, Caldas. Mi correo electrónico es george0807@gmail.com. Me encuentro matriculado en el SEAD de Dos Quebradas y con muchas expectativas y deseos de aprender mucho sobre esta temática. Mis gustos son: me gusta el deporte, ir al cine, viajar y montar a caballo. Mis aficiones son los videojuegos y la tecnología. Para el curso de algoritmo tenemos 3 unidades, en los cuales la primera de ellas es Introducción a la programación, donde veremos temas como el proceso de la programación, componentes y operaciones de la computadora, tipos de datos y operadores, diagramas de flujo y uso de FD. En la segunda unidad veremos lo que es algoritmos y estructuras de datos, como lo que veremos uso del PSEIN, procedimientos y funciones, introducción al algoritmo, estructuras simples, repetitivas y condicionales. En la tercera unidad, que es lenguaje de programación, veremos los temas de introducción al lenguaje de programación, programación visual, estructuras simples, estructuras repetitivas y estructuras condicionales. Con la evolución de las computadoras se diseña la primera máquina programable por el matemático Charles Babbage en 1833. Durante 9 meses, Ada Lovelace trabajó las memorias del matemático italiano Luigi Menabrea acerca de la nueva máquina propuesta por Babbage. Con estos escritos creó el primer algoritmo, consagrándose como la primera programadora y que creó el primer algoritmo para la máquina de Babbage. En las décadas de los 50 y 60, Grace Murray Hopper desarrolla el primer compilador para la Univac 1. En 1957, IBM desarrolló el primer lenguaje de programación, conocido como Fortran, el que dio el inicio a los primeros lenguajes padre. De ahí se empezaron a desarrollar el ALGOL, que es el primer lenguaje algorítmico, el Lisp en el 1958, COBOL en el 59, Simula y CPL en el 62 y en el 63. Para la segunda generación, que fue en 1970, se crean lo que son el Pascal, el C, el Prolog, el ML, C-Chain, el SQL. En los 80 se combinan los paradigmas inventados en las décadas de los 60 y los 70, lo que le llamó lenguajes imperativos, como lo son el C++, el MATLAB, el Eiffel, el Erlang y el Perl. En los 90 comienza lo que es el auge funcional, como lo son el Haskell, el Python, el Ruby, el Close, el Java, el JavaScript y el C#, que fue creado en el 2000. Actualmente hay una mezcla de paradigmas, que se conoce como metaprogramación y programación distribuida, donde se crean programas como el F#, el Groovy Scala, que se deriva de Java, el Clojure, que deriva de Lisp, el Dart y el Switch en el 2014. Diferencia por lo menos 5 lenguajes de programación. Para ello yo escogí Java, el cual es un lenguaje orientado a objetos desarrollado por la compañía Sun, el cual soporta el desarrollo de aplicaciones móviles, puede realizar soluciones empresariales en un entorno web, puede realizar aplicaciones de escritorio que se ejecutan independientemente. Su desventaja es que debe esperar la siguiente actualización para que sea más rápida. Se ejecuta sobre entornos Eclipse, NetBeans, Power Builder y sirve para todos los sistemas operativos. El PHP, que es un lenguaje de programación interpretador, originalmente diseñado para la creación de páginas web. Las ventajas es que es un lenguaje multiplataforma, es orientado al desarrollo de páginas web dinámicas con acceso a información en una base de datos. Su desventaja es que en ciertos casos representa un costo en tiempo de ejecución. Para ciertos usos puede presentar inconvenientes que el código fuente no pueda ser ocultado.
Sus entornos son Eclipse, NetBeans y Dreamweaver. Y sus sistemas operativos se usa principalmente para interpretaciones del lado del servidor y sirve para todos los sistemas operativos. El Python es el lenguaje de programación interpretador y que es capaz de analizar y ejecutar otros programas. Es multiparadigma y multiplataforma. Sus ventajas es que es simplificado y rápido, elegante y flexible, ordenado y limpio. Su programación es sana y productiva. Su desventaja es que la configuración es un poco difícil y la mayoría de los servidores no tienen Python. Sus entornos son el Eclipse, el PyDev, el Spy y el Idle. Se ejecuta sobre Windows, Linux y Mac OS X. El C# es un lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado por Microsoft. Sus ventajas es que existe un rango más amplio y definido de tipos de datos que los que se encuentran en C, C++ o Java. En el espacio de nombres, al empezar a programar algo, se puede definir una o más clases dentro de un mismo espacio de nombres. La desventaja es que se tiene que conseguir una versión reciente del Visual Studio.net. Se tiene que tener algunos requerimientos mínimos del computador, como lo son contar con Windows NT 4 o superior, tener alrededor de 4 GB de espacio libre para la pura instalación. El entorno de IDE es el Visual Studio.net y se ejecuta sobre las plataformas .net, sirve para hacer aplicaciones de escritorio, aplicaciones web y móviles y se ejecuta sobre Windows. HTML es un lenguaje utilizado para la creación de páginas web. Es sencillo, permite escribir hipertexto, de fácil aprendizaje, lo admiten todos los exploradores. La desventaja es que es estático. La interpretación de los navegadores puede ser diferente, guarda muchas etiquetas y es lento para ejecutar archivos pesados. Los entornos son el Notepad++, Eclipse, NetBeans y Dreamweaver. Se ejecuta sobre todos los sistemas operativos, pero la interpretación varía según el navegador que se esté utilizando. En cuanto a las tendencias, en cuanto a la programación de computadoras, la programación ha pasado por diferentes etapas históricas, en las que se fue evolucionando desde formas de programar directas en las computadoras hasta formas que están más cercanas al algoritmo de solución de problemas. De aquí se puede afirmar que programar computadoras es indispensable en cualquier área laboral. Es evidente que la transformación de los lenguajes de programación abarca todo un proceso de maduración alineado con los avances tecnológicos relacionados con la arquitectura de computadora. Actualmente, por su variedad, se tienden a utilizar los lenguajes de programación dependiendo obviamente de la tarea que se deba realizar. Existen dos tipos de lenguajes de programación, los de nivel alto y los de nivel bajo. Entre los de nivel alto tenemos lo que son el C#, el Fortran, el Java, el Perl, el Python, el Ruby, entre otros. Por otro lado se encuentran los lenguajes bajo, que estos son los que totalmente dependen de la máquina. Es decir, que el programa que se realiza con este tipo de lenguajes no se puede migrar o utilizar en otras máquinas. Este lenguaje ordena a la máquina las operaciones fundamentales para su funcionamiento en código binario. En cuanto a las buenas prácticas para la programación, debemos tener en cuenta que para poder realizarlas tenemos que tener experiencia y saber lo que estamos haciendo exactamente. Debemos intentar repetir lo menos posible. Cuando se lea el código debe entenderse que todo quede bien estructurado. Debemos versionar el código, tener pruebas unitarias en el código. No estar mucho tiempo con la misma tecnología, ¿no? Constantemente estarnos actualizando y estudiando. Escribir tus programas lo más simple y directo posible. Todo programa debe ser comentado, explicado y mostrando los resultados que éste ofrece. Debemos poner un espacio después de cada coma, facilita la legibilidad del código y evitar la incorporación de más de una instrucción por línea, ya que esto reduce notoriamente la legibilidad del código. En cuanto al lenguaje de programación C#, en la versión 2013 y 2015, decimos que este es un lenguaje orientado a objetos, elegante y con seguridad de tipos que permite a los desarrolladores compilar diversas aplicaciones sólidas y seguras que se ejecutan en .NET Framework.
Podemos utilizar C# para crear aplicaciones cliente de Windows, servicios web XML, componentes distribuidos, aplicaciones del cliente servidor, aplicaciones de base de datos. Visual C#, proporciona un editor de código avanzado, cómodos diseñadores e interfaz de usuario, depurador integrado y numerosas herramientas para facilitar el desarrollo de aplicaciones basadas en el lenguaje C#. La sintaxis es muy sencilla y fácil de aprender, simplifica muchas de las complejidades de C++ y proporciona características eficaces tales como tipos de valor que admiten valores null, enumeraciones delegadas, expresiones lambda y acceso directo a memoria, que no se encuentra en Java. Admite los conceptos de encapsulación, herencia y poliformismo, todas las variables y métodos, incluyendo el método main, que es el punto de entrada de la aplicación. Se encapsulan dentro de definiciones de clase. Aquí les dejo la bibliografía. Gracias por su atención prestada. Hasta luego.